Es la información que le habíamos dado. Estamos ya en compañía del doctor Avelino Guillén. Hoy día, o el día de ayer en realidad, se publicó la estrategia anticorrupción del Poder Ejecutivo, que establece pues 20 acciones concretas dirigidas, entre otras cosas, a prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el sector público. Que dicho sea de paso, la labor anticorrupción es una labor que teóricamente debería ser permanente, que debería suscitar la colaboración y el compromiso de todas las fuerzas políticas, pero que aún mantiene una serie de limitantes y restricciones tanto en el área política como en el área legal, jurisdiccional. Doctor Guillén, un gusto que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, no sé si ha tenido usted la posibilidad de leer esta norma, en realidad esta política, no es una norma, simplemente es un marco en realidad de acción de parte del Estado. ¿Y cuál es su primera opinión? Yo empiezo por lo siguiente. Hubiéramos pensado que en el Perú ya teníamos las suficientes herramientas normativas y jurisdiccionales como para poder combatir la corrupción de una manera eficiente. Todo hace indicar que no es así. Bueno, existe un conjunto de normas y disposiciones legales para enfrentar la corrupción. Lo que yo siempre he señalado es que básicamente lo que falta es voluntad. Voluntad política, básicamente del poder político para enfrentar los actos de corrupción. En toda sociedad siempre se van a dar actos de corrupción. Lo que diferencia de una sociedad a otra es evitar la impunidad. Lamentablemente, por ejemplo, en el Perú, durante la gestión de un régimen nunca se investiga o se sanciona. Tiene que ser en el régimen siguiente. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? El que ha salido de la presidencia, lo que va... Pierde el control. Pierde el control. Surgen una serie de denuncias y él señala que es un perseguido político y se victimiza. Y lamentablemente usted podrá apreciar, salvo el régimen del señor Alberto Fujimori, en contados casos, en los otros periodos de gobierno, no se han dado casos de una sanción penal por graves hechos de corrupción. Siempre se ha limitado, como si los actos de corrupción se hubieran agotado en noviembre del año 2000 y de ahí se hubiera paralizado el aparato estatal. Y eso no es así. Incluso yo le digo, la labor de la Contraloría, que es una labor esencial, por ejemplo, la última labor, informe conocido de esta institución ha sido en relación también al gobierno anterior, cuando ya el actual jefe de institución era su representante, su máximo líder. Entonces, un poco que se confirme lo que usted está diciendo. Todo es hacia atrás. Todo es nada es al presente. Todo es hacia atrás y, por ejemplo, el último informe que se conoce documentado de la Contraloría es el tema de los colegios emblemáticos. También. Muy tarde y lamentablemente ha dado lugar, no sé en base a qué argumentos, a un archivo definitivo por parte del Ministerio Público. Entonces, este es un esfuerzo que está realizando el Poder Ejecutivo a través de este Decreto Supremo 046 que contiene 20 acciones operativas para prevenir y enfrentar la corrupción. Lo cierto es que estas denominadas 20 acciones operativas en realidad son repeticiones de una serie de disposiciones que ya existen en otras normas. Por ejemplo, en cuanto a la función de la Procuraduría Anticorrupción, una de las acciones operativas que se menciona en este reciente Decreto Supremo 046 es fortalecer el sistema de defensa judicial del Estado. Esto es Procuraduría Anticorrupción. Otro es el pago, la reparación civil. Y la repatriación de fondos que están en el exterior. Hay una serie de medidas que estaban, es verdad, dispersas en una serie de disposiciones que regulan el funcionamiento de principales actividades del Estado. Lo importante es, en cuanto que se señala, por ejemplo, el compromiso de la actividad privada, esto es de la empresa privada y de la sociedad civil, en unión con el Estado, con el Poder Ejecutivo, para enfrentar este flagelo que es la corrupción. Ahora, esta suerte de, como diríamos, de sistematización de lo que existe disperso, lo lógico sería que, digamos, la responsabilidad de su ejecución o de su cumplimiento debería recaer en una autoridad, ¿no es cierto? Pero recae en varias autoridades simultáneamente, Contraloría, Congreso de la República, varias entidades que hacen el control, ¿no? O la prevención. Cada vez que el Perú ha intentado crear la figura del SAR anticorrupción, no ha funcionado. ¿Por qué? Porque muchas veces políticamente, por ejemplo, ¿por qué casos tan fuertes, que afectan a la sociedad, por ejemplo, este tema de los narcoindultos, ¿por qué no merece una respuesta efectiva?
por parte de los órganos encargados de la persecución del delito. Esto es Ministerio Público y Poder Judicial. Ya está más de un mes que todos los días nos sacan titulares los medios de comunicación denunciando una serie de hechos. El problema es que el Estado no sabe defenderse. Y si usted analiza, en los 2 últimos años no se ha iniciado ningún proceso importante anticorrupción. Yo hago un desdoble de lo que es... El procurador vende más noticias que casos. Es un comentarista de resultados negativos. Eso no puede ser. Pero lamentablemente, claro, su función básicamente es el pago, la reparación civil y temas relacionados a eso. Su función no es esa. Lo que tenemos que exhortar es al Ministerio Público y al Poder Judicial que trabajen activamente en este flagelo que afecta a todos nosotros. Y el Ministerio Público no está lamentablemente equipado, no tiene equipos para enfrentar la corrupción. Casos muy grandes, emblemáticos, complejos, van a una fiscalía que no cuenta con suficiente cantidad de peritos ni de personal para una investigación adecuada. Pasan años y años y no tenemos resultados. Estos 2 últimos años no hay ninguna sentencia condenatoria por un gran caso de corrupción. Y no se ha iniciado ningún nuevo proceso importante. Y eso refleja... Y no es que no existan, ¿ah? O sea, yo he escuchado varias veces al señor Contralor decir que, por ejemplo, en las regiones del Perú constantemente se verifican actos de corrupción, incluso a nivel de gobiernos regionales, gobiernos municipales. Nunca, que se sepa, nunca se llegan ni a procesar, ni a conocer, ni a sancionar, mucho menos. Menos a una sentencia. Y eso es una debilidad. Por eso yo he señalado siempre que el Estado es muy débil. Es débil en enfrentar los casos de la gran corrupción. Somos muy fuertes para sancionar a un microbusero que le paga o pretende coimear a un policía de tránsito con 10 o 5 soles. Para eso sí somos muy duros, pero sin embargo para los grandes casos de corrupción existe una debilidad y una indiferencia y un trabajo a paso de tortuga que lamentablemente da una pésima imagen del país. Y este mecanismo, para regresar al ejemplo que le ponía de la Oficina Anticorrupción o del SAR Anticorrupción, quizás una alternativa podría ser nombrar una autoridad tipo, no sé, equiparable a la Defensoría del Pueblo, no sé cómo llamarle, qué estatus constitucional pueda tener, pero además que cuyo nombramiento no coincida con los cambios de gobierno, de tal manera que además tenga el respaldo de las fuerzas políticas para que actúe con independencia, incluso durante digamos, fiscalizando al gobierno que está en ese momento en ejercicio. Y no, porque si no vamos a estar en el mismo problema de siempre. Tiene que tener independencia política y tiene que tener la suficiente autoridad y categoría y jerarquía. Y recursos. Y recursos para poder enfrentar. Tiene que ser algo así como un procurador general anticorrupción. Que tenga categoría de juez supremo o de fiscal supremo. Y que él dirija una institución que no tenga compromiso con ningún partido político y con ninguna autoridad. Y verdaderamente... hay instituciones que pueden, digamos, que muestra que sí se puede lograr eso. Por ejemplo, esto que se está haciendo con la unidad de inteligencia financiera. Claro, depende de una entidad técnica que los superintendentes de Banca y Seguros, pero algo parecido, ¿no es cierto? Con gente idónea para el cargo, con experiencia, con independencia, que no pueda hacerse, no, este es aprista, no, este es nacionalista, no, este es fujimorista, sino que cuente con ese suficiente respaldo para poder actuar con la debida solvencia. El ex premier Salomón Lerner en agosto de 2011 prometió eso. Lo mismo ha prometido el premier Jiménez Mayor. Hasta ahora estamos esperando una respuesta en este sentido. Pero ya existe promesa por parte del Ejecutivo, porque eso formó parte de su estrategia y su plan de gobierno. Yo estuve trabajando, coordinando en la fase de transición al nuevo régimen del señor Humala, y era ese uno de los presupuestos, una de las exigencias que se aprobaron. Y esta entidad podría tranquilamente coordinar tanto con la Contraloría, con las entidades de control a nivel nacional, con el propio Congreso de la República, con la Defensoría, con instituciones que tienen que ver con la labor de prevención, y en este caso organismos jurisdiccionales, prevención y sanción de actos de corrupción, ¿no es así? Claro, que investigue con absoluta independencia y que no solamente mire para atrás, sino también mire lo presente. Así es. Y ese es el compromiso. Porque si no la gente dice, no, anticorrupción es ponerle las tintas al gobierno anterior. La gente entiende que es así, ¿no es así? El problema es que el gobierno anterior va a victimizarse, va a decir, me están persiguiendo porque política. Voy a ser candidato, y entonces todo eso queda en nada. Claro. Eso se tiene que acabar. Y en tal sentido yo lo que podría invocar, este es un paso hacia adelante, yo creo que es importante cualquier esfuerzo del Poder Ejecutivo para combatir la corrupción. Pero eso no es suficiente. Esto queda solamente en declaraciones generales, pero si no se aplica
realmente políticas para combatir realmente la corrupción, si no existe voluntad política por parte del Ejecutivo, esto va a quedar en nada.